Voy a ser trader. Hoy vamos a hablar sobre introducción al análisis técnico. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es, ¿vale? Y veremos algunos ejemplos, por ejemplo, soporte, resistencia, línea de tendencia, algo muy sencillito, ¿vale? Para poder trabajar. Bueno, pues el análisis técnico es analizar el mercado no por sus noticias, no por sus valoraciones empresariales, sino por gráficas, ¿vale? Lo más fácil es decir, por analíticas, es decir, por lo que realmente estamos acostumbrados nosotros a ver, que es un patrón de velas, pues analizar el gráfico con eso, ¿vale? Bueno, antes de nada vamos a hablar de lo que es un soporte y una resistencia. Como veis aquí, un soporte es un nivel de precio en el que la cotización se detiene su caída, ya que en esa zona hay una fuerza compradora. La cotización del precio se detiene y rebota el precio al alza. Es decir, cada vez que el precio cae, se va formando un mínimo, sube, vuelve a caer otro mínimo. Aquí ya estamos haciendo que como es un pequeño suelo, ¿vale? Un soporte, vuelve otra vez a subir y vuelve otra vez a frenar en el mismo nivel. Cuando se forman dos o más niveles, digo dos o tres zonas en el mismo nivel, se llama soporte, que sería la parte que vemos aquí. Por el contrario, al revés, si ese parón, ¿vale?, que vemos en el gráfico cada vez más arriba, es la parte superior, como vemos aquí en estas flechitas, se llama resistencia. Yo siempre os digo, para que pongáis el ejemplo, lo mismo. Imaginar que aquí estáis vosotros, que tiráis una pelota al suelo, y donde toca contra el suelo es el soporte, ¿vale? Y si la tiráis hacia el techo, es la resistencia. Imaginaos que pum, tiro una pelota, cae, tiro una pelota al techo, cae, pum, ¿vale? Para que más o menos os hagáis una pequeña idea, ¿vale? Así que eso es lo que es un soporte, que es la parte inferior, y una resistencia en la parte superior. Vale, muchas veces un soporte y una resistencia puede ser en el mismo punto. Así que esa zona es una neckline, que se llama, que es una zona donde, por ejemplo, aquí ha sido una resistencia, ¿vale? El precio no ha sido capaz de superar. En un momento se produjo una ruptura de la resistencia, ¿vale? Es decir, hicimos un agujero en el techo y vimos al vecino de arriba. Y ya, una vez que ya está en otro cajón, en otro nivel, cada vez que baja se produce un suelo. Es decir, ya no estamos en el primer piso, sino estamos en el segundo piso. De tal forma que donde antes era una resistencia, ahora es un soporte. Aquí, por ejemplo, también tenemos lo mismo. Toca a la baja, frena, rompen. Normalmente estas rupturas suelen ser con volumen. Y ya esta zona se convierte en una resistencia, donde antes era un soporte. Vale, ¿qué vamos a hacer? Una línea de tendencia. Normalmente en el mercado existen tres tendencias: tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia lateral. Ahora estamos viendo en esta imagen una tendencia alcista. ¿Qué significa una tendencia alcista? A ver, normalmente cuando el precio cotiza, como vemos aquí, pues tiene máximos, mínimos. El precio no suele ir en una forma recta, sino que hay un movimiento donde el precio pues va cotizando. Puede ser un movimiento alcista, una línea de tendencia alcista, o puede ser una línea de tendencia bajista, como lo estamos viendo aquí. Es la diferencia, por ejemplo, que tenemos entre el bajista y el alcista. ¿Qué significa eso? Que cada mínimo, cuando es una tendencia alcista, significa que cada mínimo de la cotización está más alto que el anterior. Es decir, este mínimo está más bajo que este, pero este a su vez está más bajo que este otro, o que este otro, o que este otro, ¿vale? Hasta que se produce una ruptura de esa línea de tendencia. Normalmente cuando se produce una ruptura de línea de tendencia, el precio vuelve otra vez a buscar tocar y de ahí vuelve otra vez el movimiento bajista. En cambio, cuando es a la contra, pasa al revés. Es decir, una línea de tendencia bajista es que los máximos cada vez son más bajos. Este máximo está más alto que este máximo está más alto que este máximo es más alto que y este máximo es más bajo, que el anterior, ¿vale? Una ruptura de esta línea de tendencia bajista lleva a
una posible línea de tendencia alcista, normalmente, o un lateral, ¿vale? Habría que ver luego después cómo va cotizando el precio. Vale, un canal. ¿Qué es un canal? Vale, un canal es cuando se cruza una línea de tendencia alcista con una bajista, es decir, cuando el precio está oscilando dentro de un cajón, pero en vez de ser un cajón, por ejemplo, imaginaros así, lateral, pues el cajón va siendo alcista, es decir, tenemos máximos y mínimos, es decir, los máximos son cada vez más altos y los mínimos son cada vez más altos, es un canal alcista, de tal forma que esto va subiendo. Pero por el contrario también tenemos un canal bajista. Un canal bajista es que los máximos son más pequeños, más altos anteriormente, es decir, que cada máximo que se produce en el mercado es más pequeño. Pues este máximo es más pequeño que este es más pequeño que este, y en cambio las zonas inferiores son los mínimos más pequeños también. Es decir, esto podría ser una línea de tendencia bajista, igual que lo podría ser esto, ¿vale? Pero como está dentro de un canal, ¿de acuerdo? Es un canal bajista y esto es un canal alcista. Nosotros normalmente trabajamos con tendencias. Vale, un triángulo. ¿Qué significa un triángulo? Un triángulo se produce, según leemos definición, se produce cuando la curva de cotización oscila en movimientos ascendentes y descendentes. Esta curva deja máximos y mínimos y nosotros debemos trazarlo de manera que veremos que estos máximos y mínimos forman la figura de un triángulo. ¿Qué significa? Que los máximos hacemos una línea de tendencia bajista, nos dan una línea de tendencia normalmente con una inclinación, pero en cambio los mínimos no están cayendo como es en un canal, ¿vale? Sino que están al mismo nivel, de tal forma que se produce un triángulo. Luego ya aprenderemos a trabajar cómo se rompe el triángulo. Y también podemos tener el triángulo a la inversa, es decir, ascendente, y en la parte superior todos los máximos al mismo nivel. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se produce una ruptura, si esta ruptura se produce en la parte superior, normalmente hay mucho volumen que se dispara. Igual que aquí en la parte inferior, si se produce una ruptura de esta zona de resistencia, tendremos una probabilidad muy alta de subir, y si se produce en esta zona, tenemos una probabilidad muy alta de caer, de bajar, ¿vale? Eso como es un canal alcista, bajista y los triángulos. Pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado la introducción al análisis técnico. Un abrazo a todos.